Regional de Murcia. Haciendo región. Las 10 de la mañana y 36 minutos, a partir de este momento, aquí en Onda Regional, en el programa Murcia, vamos a hablar de nutrición y vamos a hablar con un especialista, con un profesional, con Pablo Barcina. Pablo, buenos días. Hola, Miguel, buenos días, ¿qué tal? Hemos superado la Navidad, nos lo hemos comido todo. No, que nos dio consejos muy buenos Sí, para sí, que no nos los- pasáramos, sí, los pero nos consejos hemos los dio, pasado, sí. pero no nos hemos portado muy bien. Bueno, hoy es el primer día del resto del año, verano, ¿no? del año, estamos sí. en rutina y hoy, Miguel, me gustaría poner un poco las líneas del campo de fútbol, ¿no? Y poner un poco el balón, las luces y ver dónde estamos, ¿no? Con respecto a la nutrición y aquí en Murcia en concreto. A ver, ¿cómo estamos los murcianos? Porque parece ser que, según las estadísticas, somos casi los penúltimos de la lista. Sí, por ahí andamos, la región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma con más exceso de peso en España. Solo la superan el Principado de Asturias, Galicia y Andalucía. Y luego estamos aquí en Murcia, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, de los datos de sobrepeso y de obesidad a nivel estatal, a nivel nacional. Y luego ya damos los porcentajes de la región de Murcia, ¿no? En España hay un sobrepeso que ronda el 40% y una obesidad que ronda casi el 22%. Aquí en Murcia es un pelín superior a la media, lógicamente. Si hemos dicho que estamos, bueno, pues en la cola, ¿no?, de las comunidades, es lógico pensar que superemos la media, ¿no? El sobrepeso ronda el 41,5% y la obesidad el 23,9%, casi el 24%. Si esto lo sumamos, el exceso de peso total pues es casi un 66% aquí en Murcia. Es decir, 2 de cada 3 murcianos podemos decir que tiene un exceso de peso de masa grasa. O sea que... Bueno, ¿y eso a qué se puede deber en el caso de Murcia? ¿Qué comemos de más para estar tan tremenditos? Pues históricamente se ha relacionado este exceso de peso con las comunidades del sur de España. Acabamos de ver que esto ya no es así, ¿no? Hay una tendencia que va variando. ¿Las razones? Pues las razones son múltiples. Normalmente nos solemos quedar en las razones, lógicamente, de ingesta de calorías, de tipo de alimentación, sedentarismo. Sin embargo, hay especialistas que ya intentan abundar un poco y rascando un poco más en las causas subyacentes, lo relacionan más con el estado socioeconómico, con el nivel cultural, al final con la crisis. Está demostrado que no llegar a fin de mes se correlaciona positivamente con la diabetes tipo 2, con la enfermedad cardiovascular. Entonces, sí, efectivamente, un estilo de vida inadecuado pues provoca este tipo de cuestiones. Pero, ¿qué es lo que provoca el estilo de vida inadecuado? ¿Podemos elegir todo lo que quisiéramos nuestro estilo de vida? A lo mejor no. Y es ahí donde empiezan a apuntar algunos expertos, ¿no? En Estados Unidos ya se habla de eso. Estados Unidos tradicionalmente esas obesidades mórbidas tan tremendas, sin embargo ahora nada más que están en las clases muy, muy, muy desfavorecidas, porque digamos que la otra gente pues toma cosas más a la plancha, va a su fitness, en fin, es otra cultura, pero es una cultura indudablemente también acompañada de dinero. Claro, al final... Es posible que pase aquí eso también. Eso es, cuanto más mayor es el poder adquisitivo, más probabilidades hay de tener una mejor salud, por lo menos hasta ahora, porque bueno, ahora también se apunta que se empiezan a sobremedicalizar y a sobreatenderse, ¿no? Pero bueno, eso habrá que verlo. Pero no cabe duda que el estilo de vida, ¿no? Al final es lo que va a determinar. Otra cosa es qué te lleva a ese estilo de vida. Pero si nos centramos en este primera punta del iceberg, ¿no?, sin entrar en cuestiones más profundas, el estilo de vida, ¿qué es lo que nos marca? Pues bueno, nuestros hábitos, principalmente de alimentación y de actividad física y de ejercicio físico. Nuestro día a día, pues al final, entre los niños, el trabajo, pues el tiempo nos va comiendo, ¿no?, el día, y nos quedan poquitas ganas de hacer ejercicio, de ponernos a cocinar, que es una cuestión fundamental, el entrar en la cocina y no tirar de comida
precocinada, Sí. comida basura, etcétera. Principalmente esas son las dos primeras causas o las causas más directas, ¿no? de este estado nutricional mejorable, cuando menos en la región de Murcia. Pablo, se hablaba de que aquí había mucha costumbre del embutido de cerdo, que era una cosa que decían que era pecado. Pero yo creo que más que el embutido de cerdo, está una costumbre muy murciana que es lo que llamamos el plato del companaje. Eso de, después de haber comido un plato de comida, que podrían ser unas lentejas, podría ser algo así sano y razonable, después sacamos el plato en el que hay salchichón, jamón, queso, no sé cuántas, sobrasada. Y entonces decimos, ya ahora voy a completar la comida con unas rebanadas de pan ya aquí. Y ese es el disparate, ¿es la impresión que a mí me da o no? Sí, bueno, al final la alimentación es yo suelo decir en consulta a los usuarios, no me gusta llamarlos pacientes, algunos son pacientes, otros no, porque hay algunos que no tienen ninguna patología, ¿no? Me gusta hacer la metáfora muy, muy infantil del río y de sus afluentes. Al final la alimentación es un afluente más del río, que es la salud, ¿no? Es un afluente muy importante, es, digamos, pues bueno, de los que más caudal llevan. Se une al río con otros afluentes como son el ejercicio físico, otros hábitos como el tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? El análisis de agua, muy recientemente estamos aquí pendientes del tema del agua por el tema que ha habido de las inundaciones, pues hay que mirarlo al final. Entonces, cuanto más turbio sea el afluente o cuanto más número de afluentes tengan agua turbia, aguas, digamos, residuales, peor va a ser la calidad del agua al final. Entonces, la alimentación es uno más. Y diferentes componentes de la alimentación pues serán pequeños, digamos, aportes a ese afluente. ¿Que se come embutido? Pues bueno, es malo, todo depende del resto, del cómputo general. Un poco, pues puede ser perfectamente aceptable, ¿por qué no? Depende de lo que hagas. Ahora, si sumas exceso de embutido, con sedentarismo, con tabaquismo, entonces ya sí que estamos metidos en un buen lío. Entonces sí que aumentan los factores de riesgo, etcétera. Pero Pablo, tú, por ejemplo, en la clínica, pues cuando tienes que tratar a una persona con sobrepeso, bueno, vale, pues más o menos le das unas pautas y tal, que yo creo que todos nos lo sabemos, pero que necesitamos siempre un poco de ayuda para llevarlas a cabo, ¿no? Pero, ¿y si te llega alguien con obesidad? ¿Eso es fácil reconvertirlo? Es muy difícil. La teoría, como bien dices, todos nos la sabemos. De hecho, es una cosa que yo suelo decir en consulta. Cuando después de 30, 40, 50 minutos de charla, ya a la persona le empiezan a sangrar los oídos, como digo yo, de repente se me queda mirando y me dice, ¿no me vas a poner una dieta? Depende. Si yo veo que tienes unos conocimientos aceptables en cuestión de alimentación, yo no considero que te vaya a servir de algo que yo te diga que el martes comas acelgas, porque más o menos ya sabes qué es lo que no tienes que hacer, sobre todo. A mí lo que me interesa es el cómo lo vas a hacer. Es decir, la persona normalmente sabe qué, pero le cuesta el cómo. Entonces a mí me gusta ir por ahí, siempre y cuando, como digo, hay una educación y unos conocimientos mínimos de alimentación. Entonces eso es lo difícil. Es muy difícil adelgazar. Es muy difícil, todavía más difícil, mantener esa pérdida de peso en el tiempo. El porcentaje es mínimo, o sea, mínimo. Por eso hay que trabajar otro tipo de estrategias del día a día de la persona. Hay que conocerla bien, hay que recoger mucha información para ir a esos hábitos y ayudarle a que cambie 2, 3, 4 hábitos de su día a día. Y a lo mejor la recomendación dietética es cualitativa. A lo mejor ni contamos calorías, a lo mejor ni pesamos. A mí al final, si vas a comer fruta en lugar de galletas o bollos, lo mismo me da que te comas una, dos, que 3 piezas de fruta. O sea, al final hay que jugar un poco con que sea factible y con que la persona disfrute y vaya a haber una adherencia, porque si no, de nada sirve, 25 gramos de tal, o sea, súper estricto, porque no va a llegar a buen término al final. En la clínica donde tú trabajas, en Santomera, en la clínica MoMA, hiciste ya una jornada de puertas abiertas y hoy tenéis otra para hablar de nutrición y de dietética. Hoy tenemos una segunda jornada, vamos a ir haciendo, pues bueno, más o menos una jornada al mes de puertas abiertas, donde la gente puede venir a informarse sobre todo de su estado nutricional y a recibir un consejo general de alimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien saben nuestros oyentes, y si no yo se lo voy a decir, somos el único país de la Unión Europea que
no tiene dietista nutricionista en la sanidad pública, entonces no todo el mundo puede acceder a recibir ese consejo de ese especialista. Entonces hacemos unas jornadas de puertas abiertas donde hacemos valoraciones del estado nutricional, composición corporal, recibimos un poco de información y hacemos un consejo general para las personas. Y Esto gratis y sin compromiso. Eso es, gratis y sin ningún tipo de compromiso para que la persona pues pueda acceder un poco a un mínimo consejo que no tiene la sanidad pública. Y saber en qué situación se encuentra y lo que recomienda el médico en este caso, para después, si lo ve conveniente y se convence, ya ponerse en contacto con vosotros para llevar un seguimiento. Eso es, luego la persona, en función de las conclusiones que extraiga de la información que le damos, oye, pues mira, me lo pienso o no, quiero empezar ya porque estoy muy preocupado o preocupada y ya, pues bueno, se empieza a atenderle. Bueno, pues ya que tenemos esa oportunidad de hacerlo hoy de esa manera gratuita y sin compromiso, ¿dónde tienen que dirigirse? Se tienen que dirigir a Santomera, la clínica de especialidades médicas MOMA, y allí les recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien, pues hay una página en internet, clinicamoma.com, y luego también pues hay un teléfono y la manera de poder entrar en contacto. El teléfono es 968-860-289 para cualquier persona que quiera pedir una cita, porque como es lógico, esta jornada de puertas abiertas tiene las plazas limitadas. Claro, no damos abasto, o sea, quiero decir, tenemos una capacidad limitada de atención en estas cosas. Muy bien, pues esa es la oferta para hoy. Hoy puede ser un buen día para empezar a tomárnoslo en serio. El resto del año. Eso. El primer día del resto del año que ha dicho Pablo antes. De todas formas, Pablo es muy buena persona y tiene mucha paciencia con los que reincidimos, que eso también es una ventaja. Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo Barcina por estar estos minutos con nosotros y volvemos a escucharle aquí en Onda Regional. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Onda Regional de Murcia. Escúchanos en Mazarrón en el 93.8. Estamos donde nadie llega.